Hay un sonido que nadie escucha, un grito que resuena en las entrañas de millones de personas cada día, pero que permanece completamente inaudible para el mundo exterior. Es el sonido de un niño que necesitaba ser escuchado, que necesitaba que alguien, cualquiera, volteara su cabeza en su dirección y dijera: veo lo que estás sintiendo, importas, tu voz tiene valor. Pero ese momento nunca llegó. Así que el niño aprendió a hacer lo que todos los niños desesperados hacen cuando descubren que nadie está escuchando. Comenzó a gritar más fuerte. Luego, cuando eso tampoco funcionó, comenzó a gritar más suave. Y finalmente, cuando comprendió que no importaba cuánto gritara, comenzó a no gritar en absoluto. Imagina una casa, cualquier casa. Una casa donde hay ruido pero no comunicación. Donde hay palabras pero no diálogo. Un niño pequeño entra a la cocina queriendo compartir algo. Algo que le sucedió en la escuela, algo que lo asustó, algo que lo hizo sentir especial. Pero el padre está leyendo el periódico, la madre está pensando en las facturas, el hermano mayor tiene auriculares puestos. Y así, el niño abre la boca, pero nadie levanta la cabeza, nadie dice: cuéntame más. Y en ese momento preciso, algo muere en la psique del niño. No es una muerte dramática, es una muerte silenciosa. Es la muerte de la creencia de que su voz importa. Una estadística perturbadora nos acecha. El 42% de los adultos reportan que durante su infancia, sus padres o cuidadores principales nunca, o casi nunca, les preguntaron cómo se sentían, nunca preguntaron qué pensaban, nunca pidieron su opinión, nunca se sentaron para escuchar verdaderamente. Y lo más aterrador es que estos adultos, ahora, en sus 30 y 40 años, todavía creen que esto era normal. Todavía creen que el silencio es la forma en que funcionan las familias. Todavía creen que pedir ser escuchado es egoísta. Este es el primer secreto envenenado que la sociedad mantiene bien guardado. No existe trauma más silencioso que el de un niño cuya voz fue ignorada. Porque a diferencia del abuso flagrante, a diferencia del abandono obvio, la negación del derecho a ser escuchado es tan sutil, tan normalizada, que la mayoría de las personas no reconocen que fue un daño. Lo ven como la forma en que los padres simplemente son. Lo ven como una característica de las familias ocupadas. Lo ven como parte de la vida. Pero lo que realmente es una forma de silenciamiento emocional que programa el sistema nervioso del niño de manera fundamentalmente distorsionada. Los psicólogos contemporáneos lo llaman negligencia emocional. Los filósofos lo llaman muerte del alma. Los padres que lo perpetúan lo llaman la forma en que fueron criados. Pero la verdad es mucho más sombría. Es la programación activa de un ser humano para creer que sus propias experiencias internas no tienen valor. Es la instalación de un virus en el software emocional del niño que dice: tus sentimientos no importan, tus pensamientos no importan, tu voz no importa, tu existencia es apenas ocupar espacio. El hijo que creció sin ser oído no es simplemente alguien que está callado, es alguien cuyo silencio es una cicatriz. Es alguien que aprendió, a través de miles de pequeñas interacciones, que hablar era peligroso, que expresar emoción era debilidad, que tener necesidades era una carga, que pedir ayuda era egoísmo. Y ahora, décadas después, ese hijo adulto vive en un mundo donde literalmente no sabe cómo acceder a su propia voz. No sabe cómo decir: esto me duele. No sabe cómo decir: necesito. No sabe cómo simplemente existir sin disculparse por ocupar espacio. El documental de la psique moderna es en realidad la historia de millones de hijos que crecieron en casas llenas de gente pero completamente solos. Hijos que estaban rodeados de familia pero profundamente desconectados. Hijos cuya experiencia interna fue completamente invalidada por una familia que estaba demasiado ocupada, demasiado estresada, demasiado enfocada en sus propias crisis para notar que había un niño en la habitación que estaba gritando silenciosamente. Y lo peor, lo verdaderamente aterrador, es que estos hijos crecieron culpándose a sí mismos, pensando que había algo malo en ellos, que si realmente tuvieran algo importante que decir, entonces la gente escucharía, que el silencio de los demás era un reflejo de la insignificancia de su propio ser. En los próximos minutos exploraremos cómo el sistema nervioso de un niño fue rewireado para desconfiar de su propia voz, cómo fue programado para creer que sus emociones son demasiado, que sus necesidades son un inconveniente, que su existencia es apenas tolerable si permanece invisible y silencioso. No es ficción, es neurobiología, es psicología del abandono emocional. Es la sombra colectiva de nuestra época donde hemos normalizado el silenciamiento de nuestros propios hijos, donde confundimos el ser padres con el estar presente en el mismo espacio físico, donde creemos que proporcionar techo y comida es suficiente para que un niño crea que merece ser escuchado. Pero la verdad
La verdad que nos persigue es que un niño puede tener todo y aún estar completamente solo si nadie le escucha verdaderamente. Espera aquí, porque lo que acabas de escuchar, eso no fue solo una descripción, fue un espejo, fue un reflejo de algo que has estado sintiendo toda tu vida, pero que nunca tuviste palabras para nombrarlo. Si mientras escuchabas eso, sentiste un nudo en la garganta, si reconociste ese niño que eras tú, si de repente comprendiste por qué todavía hoy, siendo adulto, sientes que no tienes derecho a tener voz, si viste claramente cómo ese silencio infantil se convirtió en tu silencio adulto, entonces necesitas suscribirte a este canal ahora mismo. No es una invitación casual, es un llamado, porque lo que viene es más profundo, es más perturbador. Y es exactamente lo que tu voz interna ha estado pidiendo que alguien finalmente tuviera el coraje de decir en voz alta. Suscríbete, activa la campana, porque tu grito interno merece ser escuchado. Y aquí, en este espacio, finalmente lo será. La neurociencia moderna ha comenzado a revelar algo que los terapeutas intuitivos ya sabían. El cerebro de un niño cuya voz fue sistemáticamente ignorada desarrolla estructuras neurales fundamentalmente diferentes a las de un niño que fue verdaderamente escuchado. No estamos hablando de diferencias menores. Estamos hablando de alteraciones profundas en cómo el cerebro procesa la información social, cómo interpreta las relaciones humanas, cómo se relaciona con su propia subjetividad interna. Los investigadores del Centro Médico de la Universidad de Boston han conducido estudios de resonancia magnética en adultos que reportan haber crecido en hogares donde fueron emocionalmente ignorados. Lo que encontraron fue sorprendente y desolador simultáneamente. El área de Broca, esa región crítica del cerebro responsable de la producción del lenguaje, mostraba una conectividad reducida con las áreas que procesan las emociones. Básicamente, el cerebro del niño aprendió a disociar sus palabras de sus sentimientos. Aprendió que expresar una emoción era demasiado peligroso, así que comenzó a crear barreras entre lo que sentía y lo que podía decir. Es como si el cerebro dijera, si no puedo conectar mis palabras con mis emociones, entonces mis palabras no pueden traerme peligro. Pero eso es apenas el comienzo. Los investigadores también examinaron la ínsula anterior, una región que es crítica para la conciencia del estado corporal, para la capacidad de sentir tus propias emociones. Lo que encontraron fue igualmente inquietante. Una hipoactividad marcada. Los niños que fueron ignorados emocionalmente desarrollan una capacidad reducida para acceder a sus propias sensaciones internas. Es como si sus cuerpos estuvieran desconectados de sus mentes. Como si existiera una brecha entre lo que sienten y lo que pueden experimentar conscientemente. Un niño puede estar experimentando una tormenta emocional completa, pero debido a esta desconexión neurológica, literalmente no puede acceder a esa experiencia, no puede nombrarla, no puede procesarla. Simplemente existe en un estado de confusión somática permanente. El neurocientífico Bessel van der Kolk, quien ha dedicado décadas a estudiar cómo el trauma se almacena en el cuerpo, ha documentado algo profundamente perturbador. Cuando un niño crece sin ser escuchado, su sistema nervioso aprende que señalizar sus necesidades es inútil. Es como si el niño dijera internamente, he intentado comunicar mis necesidades y nadie responde, así que mi sistema de comunicación está roto. Así que, ¿por qué seguir intentando? El resultado es que el sistema nervioso del niño entra en lo que van der Kolk llama un estado de colapso. No es agresión activa, no es lucha, es una rendición, es una congelación del impulso comunicativo. Los estudios longitudinales del Instituto de Psicología del Desarrollo en Princeton han seguido a niños que fueron criados con negligencia emocional desde la infancia hasta la adultez. Lo que encontraron fue una correlación inquietante con una serie de trastornos mentales complejos, mayor prevalencia de depresión, pero una depresión que a menudo no se presenta como tristeza, se presenta como un adormecimiento, como una incapacidad para sentir. Mayor incidencia de trastornos de ansiedad social, particularmente el miedo a hablar en público o a ser escuchado. Mayor probabilidad de desarrollar lo que se conoce como alexitimia, que es literalmente la incapacidad de identificar y describir las propias emociones. Mayor predisposición a los trastornos de la personalidad, especialmente aquellos que implican una distancia emocional patológica. Pero la neurociencia no es la única que valida esta verdad. La sabiduría ancestral también la conocía. En las tradiciones indígenas de todo el mundo existe un concepto conocido como el círculo de escucha. Era un espacio sagrado donde cada miembro de la comunidad, sin importar la edad, tenía garantizado el derecho de ser escuchado. Los ancianos entendían intuitivamente que un niño cuya voz no es escuchada se convierte en un adulto cuya voz está perdida. Que el acto de escuchar es un acto de validación existencial. Que cuando alguien te escucha verdaderamente, lo que te está diciendo es, existes. Tu experiencia interna importa. Tú importas.
Carl Jung escribió extensamente sobre el concepto del complejo de inferioridad y lo vinculó directamente a la experiencia de no ser visto por las figuras parentales. Dijo algo profundamente importante. Un niño que no es visto por sus padres crecerá buscando validación en los lugares equivocados. Buscará en desconocidos, en amantes, en profesiones, en cualquier lugar menos en el único lugar donde debería haberse originado, en el reflejo del amor de sus propios padres. Es una observación devastadora, porque señala hacia una verdad fundamental, que el hijo que no fue escuchado pasará toda su vida escuchando a otros, buscando en los ojos de extraños ese momento de reconocimiento que debería haber sucedido en la cocina cuando era pequeño. En el budismo tibetano existe una práctica conocida como escucha compasiva, donde el acto de escuchar verdaderamente se considera un acto espiritual tan importante como la meditación. Los maestros budistas enseñan que cuando escuchas a alguien de verdad, sin juzgar, sin planificar tu respuesta mientras hablan, sin distraerte, lo que estás haciendo es honrar el alma de esa persona. Lo que estás haciendo es decir, tu alma tiene valor, tu experiencia de estar vivo es importante. Ya lo contrario también es verdad. Cuando deliberadamente no escuchas, cuando ignoras el llamado emocional de otro ser humano, especialmente si es un niño que depende de ti para validación y orientación, lo que estás haciendo es una forma de violencia espiritual. Estás negando la existencia del alma de esa persona. Los filósofos griegos antiguos, particularmente Sócrates, entendían el valor del diálogo verdadero. No era simplemente intercambiar información. Era un encuentro entre dos conciencias donde cada una verdaderamente escuchaba a la otra. Sócrates enseñaba que el verdadero conocimiento emergía no de la transmisión de información, sino del acto mutuo de escucha y cuestionamiento. Pero lo que Sócrates no mencionó, o quizás entendía demasiado bien, es lo que sucede cuando ese diálogo nunca ocurre. Cuando un niño crece sin ese encuentro de conciencias con los adultos en su vida. Cuando crece en un mundo donde el monólogo paternal sustituye al diálogo auténtico. Lo que sucede es que el niño nunca aprende que su conciencia tiene valor, que su perspectiva interna es un tesoro, que su existencia consciente es digna de atención. En el mundo externo, el hijo que creció sin ser oído a menudo no muestra signos obvios de su herida interna. Esto es parte de lo que lo hace tan peligroso, tan invisible, tan fácil de pasar por alto. El primer signo, y quizás el más insidioso, es la hipervigilancia conversacional. El hijo adulto que nota cada matiz en el tono de voz de otras personas, que puede detectar cuando alguien está fingiendo estar bien, que está constantemente leyendo las emociones de otros como si fuera una cuestión de supervivencia. ¿Por qué? Porque pasó su infancia haciendo exactamente esto. Pasó su infancia intentando descifrar qué sentían los adultos alrededor suyo, qué necesitaban, qué no quería escuchar. Porque si pudiera entender correctamente los estados emocionales de los demás, podría evitar el rechazo. Podría saber cuándo era seguro hablar y cuándo era mejor permanecer en silencio. La segunda señal es el silencio estratégico. El hijo que aprendió que hablar solo causa problemas, que sus opiniones no son bienvenidas, que sus emociones son una molestia. Así que ahora, como adulto, permanece silencioso en reuniones incluso cuando tiene algo importante que decir. Permanece silencioso en relaciones incluso cuando está sufriendo. Permanece silencioso en la vida incluso cuando tiene metas y sueños que quiere perseguir. Su silencio no es humildad, es trauma. Es la voz que fue amordazada tan efectivamente que incluso ahora, décadas después, incluso cuando nadie la está amordazando, continúa silenciándose a sí misma. La tercera señal es lo que podríamos llamar la enfermedad de la invisibilidad. El hijo, que está constantemente tratando de desaparecer, que se viste de una manera que no llama la atención, que habla en tonos bajos, que intenta tomar el menor espacio posible en las habitaciones, que cuando está en un grupo se posiciona literalmente en los márgenes, no en el centro, en los bordes, donde puede observar, donde puede pasar desapercibido, porque en su familia original ocupar espacio era peligroso. Llamar la atención era arriesgado. Ser visto significaba ser evaluado y encontrado insuficiente. La cuarta señal es la incapacidad para acceder a las propias emociones. El hijo que, cuando le preguntas ¿cómo te sientes?, responde no sé. Y no es una evasión, es una respuesta honesta, porque literalmente no puede acceder a sus propias emociones. Su sistema nervioso fue tan efectivamente desconectado de su experiencia interna que existe en un estado permanente de confusión somática. Puede describir lo que sucedió externamente, pero no puede acceder a qué sintió. Es como si tuviera la llave equivocada para su propia casa interior. La quinta señal es la búsqueda compulsiva de validación externa. El hijo que constantemente busca aprobación de otros, que revisa obsesivamente las redes sociales para ver si sus publicaciones obtienen likes.
que en las conversaciones constantemente busca confirmación de que lo que está diciendo tiene valor. ¿Crees que eso fue correcto? ¿Tiene sentido lo que dije? ¿Estás aburrido? ¿Por qué? Porque nunca recibió esa validación básica de sus propios cuidadores, así que ahora su sistema emocional está programado para buscarla obsesivamente en todas partes, menos en el único lugar donde realmente la necesita, en sí mismo. La sexta señal es el patrón de atracción a narcisistas y abusadores emocionales. El hijo, que creció sin ser escuchado, a menudo se encuentra atraído hacia personas que continuarán esa pauta de silenciamiento, hacia personas que dominarán las conversaciones, hacia personas que harán que el hijo se sienta pequeño e invisible nuevamente. ¿Por qué? Porque es familiar. Porque en algún nivel profundo, el hijo aprendió que esto es lo que se supone que deben sentir en una relación, que el silenciamiento es normalidad. Así que una persona que verdaderamente lo escucharía podría sentirse incómodamente extraña. La séptima señal es lo que los terapeutas llaman depresión enmascarada. El hijo que se ve funcional en el exterior, que va al trabajo, que mantiene las relaciones, que se ve relativamente normal, pero que internamente está experimentando una profunda desesperación, una sensación de que la vida no tiene color, de que nada importa realmente, y lo confunde con quién es realmente. Piensa, simplemente soy una persona reservada, simplemente no soy alguien que sea emocionalmente expresivo. Pero no es verdad. Lo que es verdad es que fue entrenado a un nivel profundo para creer que expresar emoción es peligroso. La octava señal es la incapacidad para establecer límites. El hijo, que dice que sí a cosas que no quiere hacer, que permite que otros lo traten mal, que raramente, o nunca, expresa desacuerdo o frustración. ¿Por qué? Porque para expresar un límite, primero necesitas acceder a lo que deseas, lo que necesitas, lo que es inaceptable para ti. Y si tu sistema fue desconectado de esas señales internas desde la infancia, entonces no tienes forma de establecer límites. No tienes forma de decir no. Solo tienes la programación antigua que dice, acepta lo que te dan, no hagas ruido, no seas difícil. Thomas, lo que sucede a nivel individual tiene consecuencias colectivas que apenas estamos comenzando a comprender en profundidad. Cuando millones de hijos crecen sin ser escuchados, cuando generación tras generación de niños aprende que su voz no tiene valor, se crea lo que podríamos llamar un campo de silencio colectivo. Un campo donde la expresión auténtica es vista como amenaza, donde la vulnerabilidad es vista como debilidad, donde el silencio es visto como virtud. Imagina una sociedad donde la mayoría de las personas crecieron con la creencia de que hablar sobre emociones es autorreferencial, que expresar necesidades es egoísta, que la vulnerabilidad es algo que debe esconderse. ¿Qué tipo de sociedad creas? Creas una sociedad de personas que no saben cómo comunicarse auténticamente, que no saben cómo pedir ayuda, que creen que el sufrimiento silencioso es noble, que ven a alguien que expresa emoción como débil, como dramático, como problemático. El resultado es una epidemia silenciosa de soledad. El Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos ha reportado que la soledad ha alcanzado niveles de crisis, particularmente entre adultos jóvenes y hombres. ¿Pero qué es la soledad verdaderamente? Es el estado de estar rodeado de gente pero profundamente desconectado. ¿Y cómo aprendes a estar desconectado? Creces en una casa donde estabas rodeado de familia pero nadie te escuchaba, donde había ruido pero no comunicación, donde estabas físicamente presente pero emocionalmente solo. Luego, cuando ese hijo adulto forma su propia familia, la maldición se perpetúa de manera predecible. El padre que no fue escuchado a menudo se convierte en un padre que no escucha a sus propios hijos. O, en el otro extremo del espectro, se vuelve hipervigilante con las emociones de sus hijos en un intento inconsciente de reparar su propia infancia. Pero cualquiera de estos extremos crea patología, porque un niño necesita padres que estén presentes, que escuchen verdaderamente, que validen sus experiencias sin proyectar su propia necesidad de ser escuchados en el proceso. A nivel societal, vemos esto manifestarse en sistemas que desvalorizan la voz de ciertos grupos. En las corporaciones, donde los empleados no son escuchados, donde sus ideas son ignoradas, donde su experiencia no importa. En las escuelas, donde los estudiantes son obligados a estar silenciosos, donde el aprendizaje es transmisión unidireccional en lugar de diálogo auténtico. En los sistemas de salud, donde los pacientes no son escuchados, donde sus síntomas son ignorados, donde su experiencia de su propio cuerpo es invalidada por expertos que creen que saben más que ellos sobre lo que está sucediendo internamente. Lo que Jung llamaría el campo de distorsión colectiva es visible aquí. Cuando suficientemente muchas personas en una sociedad han sido silenciadas, la sociedad misma se silencia. Se crea una realidad compartida donde no hablar se considera correcto.
donde la expresión emocional es vista con sospecha, donde alguien que dice, esto me duele, necesito ayuda, por favor, escúchame, es visto como problemático. La arquetipología es profunda. El arqueotipo del guardián del silencio es uno de los más penetrantes en la cultura occidental. Es la imagen del hombre que sufre en silencio, de la mujer que sonríe mientras se desmorona internamente, de la persona que es fuerte porque no expresa debilidad, de la persona que es de buen carácter porque nunca causa problemas. Estos arquetipos son tan poderosos que hemos construido culturas enteras alrededor de ellos. Hemos celebrado a personas que sufren silenciosamente. Hemos elevado a iconos a aquellos que nunca hablan de sus propias necesidades. Y en el proceso, hemos creado un mundo donde millones de personas mueren lentamente sin jamás haberse permitido a sí mismas ser escuchadas. Los sistemas de poder, también, se benefician del silenciamiento. Un sistema que prefiere súbditos obedientes a ciudadanos pensantes. Un sistema que prefiere empleados que no cuestionen a trabajadores que expresen sus necesidades. Un sistema que prefiere pacientes silenciosos a personas que reclamen autoridad sobre sus propias experiencias. Es casi como si la sociedad, a nivel muy profundo, tuviera un incentivo invertido para silenciar a sus miembros, para entrenarlos desde pequeños a creer que sus voces no importan. Hemos llegado al punto donde el conocimiento debe transformarse en acción liberadora. La pregunta que resuena en la mente de alguien que reconoce estos patrones es urgente. ¿Cómo recupero una voz que fue silenciada antes de que tuviera la capacidad neurológica de comprender que podría haberla rechazado? ¿Cómo accedo a años de experiencias internas que fueron empujadas hacia las sombras? ¿Cómo me permito a mí mismo hablar cuando cada fibra de mi ser fue programada para creer que el silencio es seguridad? El primer elemento del protocolo de liberación es lo que los terapeutas de trauma llaman reconocimiento somático. Esto significa volver al cuerpo, porque el silencio de la niñez no se almacena en tu mente consciente, se almacena en tu sistema nervioso, en la tensión crónica de tu garganta, en la constricción de tu pecho, en la forma en que tu diafragma no se expande completamente, en los nudos de tu estómago que aparecen cada vez que consideras hablar. El primer paso es aprender a escuchar a tu propio cuerpo, notar dónde está el silencio almacenado. Notar dónde tu cuerpo tiene miedo de hacer ruido. El segundo elemento es lo que podríamos llamar la práctica de la voz pequeña. Y esto es específicamente para aquellos cuya voz fue tan efectivamente silenciada que literalmente no saben cómo accederla. Comienza pequeño. No necesitas gritar, no necesitas cambiar el mundo. Simplemente necesitas empezar a vocalizar, a hacer sonido. Puede ser en la ducha donde nadie te escucha. Puede ser en tu carro solo. Puede ser escribiendo en un diario. Lo importante es que comienzas a crear un espacio donde tu voz, sin importar cuán pequeña, es permitida, sin juzgamiento, sin censura, solo sonido. El tercer elemento es lo que los terapeutas llaman ruptura de patrones. Esto significa comenzar a hacer cosas pequeñas que violen la programación antigua, que desafíen la creencia de que tu voz no importa. En una reunión donde normalmente permanecerías en silencio, di una sola frase, no necesita cambiar el mundo. Solo necesitas ser tu voz diciendo algo que realmente piensas. En una relación donde normalmente negarías tus necesidades, expresa una pequeña necesidad. Preferiría que lo hiciéramos de esta forma. Me gustaría si pudiéramos hablar sobre esto. Pequeñas cosas. Pero cada pequeña cosa es un acto revolucionario contra el sistema que te fue inculcado. El cuarto elemento es lo que podríamos llamar luto del silencio perdido. Porque para recuperar tu voz, necesitas primero reconocer completamente lo que fue silenciado. Necesitas acceder a la rabia, a la tristeza, al dolor de haber sido ignorado. Y esto no es agradable. Es la confrontación directa con la realidad de que fuiste negado algo fundamentalmente humano, el derecho de ser escuchado. Hay un ejercicio que algunos terapeutas de trauma recomiendan, donde te permites escribir o hablar en voz alta la carta que nunca pudiste enviar a tus padres. Necesitaba que me escucharas. Necesitaba que vieras mi dolor, necesitaba que validaras mi experiencia, y no lo hiciste. No es para enviar, es para sentir, es para acceder a la emoción que fue comprimida durante décadas. El quinto elemento es el cultivo de lo que podríamos llamar una tribu de escucha. Personas que verdaderamente te escuchan, que no corrigen tu experiencia, que no minimizan tu dolor, que simplemente permiten que tu voz exista. Esto puede ser un terapeuta, pero no necesariamente. Puede ser un amigo que realmente te vea. Puede ser un grupo de apoyo de personas que tuvieron experiencias similares. Lo importante es que no estás haciendo esto solo, que hay otras conciencias que reconocen tu conciencia, que dicen, escucho tu voz, importa, tú importas. El sexto elemento es aprender a escucharte a ti mismo.
porque parte del silenciamiento fue que aprendiste a no escuchar tu propia voz interna. Aprendiste a ignorar tu propia intuición. Aprendiste a dudar de tus propias percepciones. Así que ahora necesitas practicar la escucha interna. Necesitas aprender a preguntarte, ¿qué siento realmente sobre esto? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué necesito realmente? Y luego, lo más importante, necesitas escuchar las respuestas que surgen, sin juzgarlas, sin corregirlas, solo escuchando. Hemos llegado al punto más profundo del viaje, donde todo converge en una verdad simple pero devastadora. La pregunta final, la que acecha en las profundidades del alma, es esta. ¿Cuándo fue el momento exacto en el que decidiste que tu voz no tenía valor? No fue un momento, fue 1000 momentos. Fue cada vez que intentaste hablar y nadie volteó su cabeza. Fue cada vez que expresaste una emoción y fue invalidada. Fue cada vez que tuviste una necesidad y fue ignorada. Y en cada uno de esos momentos, una pequeña parte de ti murió. Una pequeña parte de tu ser decidió que era más seguro quedarse en silencio. El filósofo Maurice Merleau-Ponty escribió extensamente sobre el concepto de que la conciencia existe en relación con otros, que tu experiencia de estar vivo está fundamentalmente moldeada por cómo otros te ven y te escuchan. Y el opuesto también es verdad. Cuando otros deliberadamente no te ven y no te escuchan, tu experiencia de estar vivo se distorsiona. Es como si alguien te hubiera dicho, tu existencia no merece ser notada, y tú lo creíste. Porque, ¿quién mejor que tus propios cuidadores para saber si tu existencia tiene valor? La verdad oscura que persigue a tantas personas que crecieron sin ser escuchadas es esta. Descubrieron que el mundo, efectivamente, no te escucha necesariamente, que expresar tu verdad no garantiza que alguien la escuchará, que comunicar tu dolor no lo hace desaparecer. Y así, para muchas personas, el silencio comienza a aparecer como una estrategia racional. Si nadie va a escuchar de todos modos, entonces, ¿por qué exponerse al rechazo de intentar? Pero aquí está el giro que cambia todo. Aquí está la verdad que debe ser escuchada en las profundidades de la noche, cuando todas tus defensas se han disuelto. El hijo que creció sin ser oído no necesita que el mundo lo escuche, necesita escucharse a sí mismo. Porque el primer acto de libertad, el primer acto revolucionario, es decidir que tu voz tiene valor incluso si nadie más la escucha. Es decidir que tu experiencia interna importa incluso si permanece completamente invisible para el mundo externo. Es decidir que mereces ocupar espacio, hacer ruido, existir plenamente aunque todos a tu alrededor te hayan enseñado que no tienes ese derecho. Jung hablaba del concepto del grito del alma no escuchado. Dijo que cuando un alma es silenciada por demasiado tiempo, comienza a manifestarse a través de síntomas, a través de enfermedades, a través de auto-boicot, a través de un profundo y persistente sentido de que algo está fundamentalmente mal. Es como si el alma dijera, si no puedo ser escuchada a través de la voz auténtica, seré escuchada a través del sufrimiento. Pero hay una segunda parte de esta verdad que rara vez se menciona, que cuando un alma finalmente encuentra su voz, cuando finalmente decide que merece ser escuchada, incluso si solo por sí misma, algo extraordinario sucede. La enfermedad comienza a resolverse. El auto-boicot cesa. El sentido persistente de que algo está mal comienza a transformarse en una claridad de propósito. Es como si el universo dijera, finalmente reconociste tu propio valor. Finalmente decidiste que tu existencia importa. Ahora, déjame mostrarte lo que es posible. El hijo que creció sin ser oído no puede cambiar el pasado. No puede forzar a sus padres a haberse vuelto hacia él en ese momento crucial cuando era pequeño. No puede obligar a su familia original a validar su experiencia retroactivamente. Pero lo que puede hacer es algo mucho más poderoso. Puede validarse a sí mismo, puede escucharse a sí mismo. Puede decidir que su voz, aunque fue ignorada por otros, tiene un valor intrínseco que no depende de quién la escucha. La verdad aterradora, la que persigue a nuestras sociedades, es que hemos construido un mundo donde millones de personas están literalmente muriendo de ser desescuchadas. Donde la gente se está suicidando no porque la vida sea objetivamente insoportable, sino porque se sienten tan profundamente invisibles, tan completamente desescuchadas, que la muerte parece como la única forma de finalmente dejar de existir en ese estado de aislamiento completo. Y mientras esto sucede, nosotros seguimos enseñando a los niños a ser silenciosos. Seguimos premiando el comportamiento sumiso. Seguimos valorizando a las personas que no causan problemas. Seguimos creando generación tras generación de hijos cuyo primer aprendizaje es que su voz no importa. Pero aquí está la nota final, la que debe reverberar en los rincones más profundos de tu ser. Tu voz importa, incluso si nunca fue escuchada, incluso si fue ignorada, incluso si fuiste programado a un nivel celular para creer que no tiene valor. Tu voz importa, y el acto revolucionario de tu vida, el acto que cambiará todo, es finalmente permitirte a ti mismo hablar.
Permitirte a ti mismo ser escuchado. Permitirte a ti mismo ocupar espacio. Permitirte a ti mismo existir ruidosamente si así lo deseas, porque cuando el hijo silenciado finalmente encuentra su voz, no solo se salva a sí mismo, salva a todos los hijos futuros que crecerán en un mundo donde ven a alguien siendo verdaderamente escuchado, siendo verdaderamente visto, siendo verdaderamente validado. Y eso es un cambio que puede transformar generaciones. Eso es un grito que finalmente fue escuchado.